Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión de video en vivo con el tema implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo dentro de las 10 nuevas competencias para enseñar del autor Perrenau. Su servidora María del Carmen González Marín, secretaria general del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación en su directiva Gente Campeche. Iniciamos el día de hoy nuevamente con las asesorías en línea, con la proyección de videos de reflexión y análisis de los temas de la guía de estudio del examen de oposición. Esperamos que visiten nuestras páginas de Facebook Gente Campeche y nuestro canal de YouTube Sindicato Gente Campeche, donde tenemos cada uno de los videos que hemos estado proyectándoles desde el inicio de nuestras asesorías desde el 6 de marzo. El día de hoy tocamos este punto muy importante dentro de las 10 nuevas competencias que nos maneja el autor Perrenau, que debe de tener un maestro para poder lograr la transformación de su labor educativa y mejorar los aprendizajes en sus alumnos. El tema es implicar a los alumnos en su aprendizaje y su trabajo. Es muy frecuente en un momento determinado señalar que no se puede hacer nada por el alumno si éste no quiere aprender. A pesar que la escolaridad obligatoria está ahorita hasta el nivel de preparatoria, ahorita con la nueva modificación de la reforma educativa hasta el nivel superior, el derecho civil da a los padres de familia la autoridad de poder enseñar a sus hijos y de lograr que aprendan sus niveles de conocimientos previos. Por lo tanto, la escuela en un momento se puede encontrar una proporción importante de niños y adolescentes que no eligen asistir a la escuela, sino más bien se sienten ellos como en una obligación porque sus papás los envían y por lo tanto no eligen la libertad de poder aprender. Y en ellos el maestro no puede caer en el error de poderles señalar: si no quieres trabajar ni quieres aprender, pues vete a tu casa, nadie te obligó a venir a la escuela. Eso podría caer en un error, ya que sí tienen la obligación de llegar a la escuela porque fueron enviados por los padres de familia. Ingenuamente podríamos nosotros llegar a la conclusión de que la competencia y las ganas de desarrollar el deseo de saber y la decisión de aprender en nuestros alumnos está inmersa en el compromiso y convicción del trabajo del docente. El deseo de saber y la decisión de aprender durante mucho tiempo han parecido factores que están fuera del alcance de la acción pedagógica. Es decir, que no va en relación a la influencia que el docente pueda aplicar. Si los alumnos asisten a la escuela, parecía que tenían las decisiones posibles de poderse enseñar. Si por el contrario los alumnos fallan o dejan de asistir por cualquier circunstancia, entonces ningún aprendizaje parecía ser concebible que se alcanzara. Ningún profesor pierde por completo la esperanza de tener un grupo de alumnos que se encuentren motivados para aprender. Cada uno de los docentes espera que sus alumnos se impliquen y se comprometan con el trabajo escolar, manifiesten su deseo por saber y por la voluntad de aprender. Esta motivación todavía demasiado a menudo se considera como una condición previa para que se pueda realizar los trabajos de la enseñanza-aprendizaje. Pero es muy importante resaltar que esta no depende exclusivamente del profesor. La democratización de los estudios han introducido, por ejemplo, en los niveles de secundaria, que los alumnos cuando terminaban la secundaria, se iban directamente a la vida activa. Se tenían la oportunidad de que con la secundaria pasaban a trabajos laborales. Se han acabado este tipo de culturas escolares y la única resistencia que se puede distinguir es la pereza de nuestros alumnos. Los profesores han tenido que desengañarse. En la secundaria las instituciones acogen a los alumnos de manera muy heterogénea bajo el ángulo de la relación que tienen con el conocimiento. En cambio, en la primaria, la tradición es recibir a cualquier alumno de cualquier característica y de cualquier contexto con la ambición de que han crecido y que enfrentan el cuerpo docente para poder trabajar. Solamente se distingue que se integran alumnos últimamente en las actividades escolares con pocos deseos de aprender y todavía con menos intereses de trabajar.
Se puede pensar que la moda del proyecto personal de los alumnos puede ser un medio para motivarlos, pero esto no nos debe ilusionar de ninguna forma. Los profesores saben muy bien que muchos alumnos, de acuerdo a su contexto social y familiar, no tienen casi ningún proyecto y resulta muy difícil proponerles alguno. La creencia de contar con clases homogéneas donde se preparan actividades considerando que todos los alumnos van a llegar a trabajar de manera eh, cotidiana y con ánimo, se ha desaparecido. Más bien hay que ser conscientes de la realidad que vivimos ahorita en la escolarización masiva, de que no todos los alumnos llegan con las intenciones de trabajar y de cumplir con las actividades. No todos los alumnos tienen despertado su interés y su deseo de aprender. Uno nunca pierde por un segundo para tratar de desarrollar la motivación en los alumnos. Hay maestros que piensan que no se les está pagando un salario para dedicarse a motivar a los alumnos para que despierten ellos el interés y el deseo por aprender. Se limitan simplemente a exigirles que cumplan con las actividades y a recordarles consecuencias muy drásticas en relación a su falta de trabajo y el éxito de sus actividades. Todo una aplicación de disciplinas con la oportunidad o forma de hacerle comprender cuál es su trabajo que tiene que desempeñar en las actividades escolares. Por el contrario, hay otros docentes que dedican mayor parte de su tiempo, no lo consideran como un tiempo perdido, buscan la manera de animar, de reforzar una cierta curiosidad en sus alumnos, que el lenguaje de los centros de interés, sus actividades para que faciliten la comunicación, despertar el interés y motivar en los alumnos, no lo consideran como una cosa perdida. Aunque en un momento determinado una gran cantidad de maestros consideran que perder el tiempo en estas actividades es quitarle las oportunidades de poder trabajar los planes y programas escolares. Esto puede crearnos una ilusión de que fomentando las ganas de aprender es una preocupación muy extendida ahora entre los profesores. La realidad no es tan fácil. Muy pocos profesores están dispuestos a pensar de forma sistemática que un buen número de nuestros alumnos no ven interés ni utilidad de los conocimientos ni tienen deseo por aprender. Así, dedican una gran parte de su tiempo en desarrollar actividades para despertar el deseo de saber y la decisión de aprender. Si la escuela quisiera dedicarse y fomentar este deseo de saber y la decisión de aprender, entonces se consideraría necesario que se aligeraran considerablemente los programas para integrar un tratamiento de un capítulo, todo lo que le permitiera al alumno darle sentido y tener ganas de apropiarse de él. Los programas están pensados exclusivamente considerando que tenemos alumnos con un interés despierto, un deseo de saber, una voluntad de aprender y que ya tienen un conocimiento previo y estable para adquirir los nuevos conocimientos. Los autores de los planes y programas no pasan por alto que estas condiciones previas que los alumnos deberían de contar no se encuentran en una motivación extrínseca e imaginan que los alumnos, a pesar de que no tengan ese deseo de participar o de aprender o de realizar sus actividades, van a llevarlas a efecto mediante sanciones, mediante amenazas, mediante la aplicación de una mala nota, hacerles saber que tienen su futuro comprometido de no integrarse o de no participar. A los niños más pequeños de que si sus papás en un momento determinado pueden dejarlos de querer o faltar de cariño si no se preocupan ellos por aprender. No se le puede pedir a los profesores que hagan milagros cuando este conjunto de condiciones se basa en una ficción colectiva de que todos los alumnos llegan a las escuelas con las condiciones precisas para aprender y la motivación para hacerlo. El hecho de ocuparse en el sentido de construir no debería descansar únicamente en los maestros. Tener más tiempo solo es una condición necesaria, más bien es la competencia de tipo didáctico, epistemológico y relacional lo que nos permitiría que mediante toda esta serie de componentes se puedan lograr ciertas competencias que lleven al maestro a poder implicar a los alumnos en su aprendizaje. Las competencias que nos maneja el autor en este aspecto son las siguientes. Primero, que se debe suscitar el deseo en el alumno de aprender.
explicarle la relación que existe del conocimiento con el sentido del trabajo escolar y desarrollar las capacidades para que él mismo se autoevalúe. Otra de las competencias que maneja el autor para poder lograr implicar a los alumnos en su aprendizaje es instituir y hacer funcionar un consejo de alumnos y negociar con ellos varias reglas y obligaciones. Otra de las competencias es ofrecer actividades de formación opcionales como a la carta. Y la última competencia para poder lograr la implicación de los alumnos en su aprendizaje es favorecer la definición de un proyecto personal en el alumno. Dentro de la primera competencia, que es suscitar el deseo de aprender, explicitar la relación con el conocimiento, el sentido del trabajo escolar y desarrollar las capacidades de evaluación, de autoevaluación en el niño, nos señala que distinguir entre lo que significa el deseo de saber y la decisión de aprender sugiere por lo menos que se actúen desde dos puntos. Primero, algunas personas disfrutan aprendiendo simplemente por el hecho de aprender. Les gustan controlar las dificultades, les gusta superar obstáculos, no les importan los resultados, simplemente se centran en el proceso. Una vez finalizado que ya llegan al término, simplemente pasan a otra cosa. A estos semejantes alumnos, el profesor les puede limitar, proponerles desafíos intelectuales y problemas sin insistir demasiado en cuáles son los aspectos utilitarios que puede tener ese nuevo conocimiento, ya que ellos están motivados por el simple hecho de realizar las actividades y por el hecho de resolver y de aprender. La mayoría de la gente es en algunos momentos susceptibles de introducirse en el juego del aprendizaje, solamente si se les ofrece ciertas situaciones abiertas, estimulantes e interesantes. Es decir, darle la oportunidad de que él pueda sugerir acciones, actividades que sean de acuerdo a su característica, a sus intereses, a su forma de ser. De esto se desarrollan actividades de juego que permitan proponer al mismo tiempo que se está jugando tareas cognitivas. No es indispensable que el trabajo escolar parezca un problema, o sea, una situación difícil. Se puede aprender y se le debe enseñar al alumno que se aprende riendo, jugando y disfrutando. Que se quite la idea de que la escuela se llega a trabajar de una manera formal, realizando ciertas actividades sin encontrar una diversión. Excepto para algunos docentes, esto puede considerarse una cuesta de tiempo, esfuerzo, emociones, angustias por el fracaso, la frustración por no lograrlo, sentimientos de llegar a un límite, miedo de lo que pensarán los otros. Para poder llegar a convertir a nuestros alumnos en una situación de decisión por aprender y resistirse, hace falta una buena razón. El placer de aprender es una cosa, pero el deseo de saber es otra. El deseo es, por lo tanto, hay que considerarlo como una opción múltiple. Para saber se necesita comprender, para poder actuar con eficacia, para poder superar un examen, para ser querido o admirado, para seducir, para ejercer un poder. El deseo de saber no simplemente es una forma o una tajante pieza. La escuela, incluso si se va de manera cerrada a la relación desinteresada con el conocimiento, no puede en el trabajo del día a día permitirse menospreciar las motivaciones que rigen las conductas y las actividades de nuestros alumnos. Sin embargo, frente a nuestros alumnos que no presentan o manifiestan ninguna ganas de saber, la voluntad de aprender incluso puede ser muy frágil y superficial, y aún así la podríamos considerar como una pequeña oportunidad para que el alumno despierte sus ganas por saber. Las estrategias que los maestros deben de utilizar para poder desarrollar el deseo de saber y la voluntad de aprender en nuestros alumnos van en dos rubros. Por ejemplo, debe de crear, debe intensificar y diversificar el deseo por saber. Además, debe favorecer y reforzar la decisión del alumno por aprender. Si las ganas de saber son una condición que es vital y necesaria para lograr el aprendizaje, solo sería suficiente si los alumnos fueran dotados de la voluntad de hacer contra viento y marea porque han decidido aprender.
En cambio, los niños que se resisten al aprendizaje o al deseo de saber, sus aprendizajes quedarán de manera muy superficiales porque el deseo de aprender vacila y debilita para que se pueda hacer la base del conocimiento. Nosotros frecuentemente vivimos situaciones donde renunciamos a una infinidad de momentos y cosas que en un dado situación nos pueden parecer no deseables o no necesarias, pero si al irlas utilizando nos damos cuenta de que esa inversión de dedicarle más tiempo a las actividades es muy pesada, es muy cansada y que verdaderamente no nos dirige hacia el objetivo, hacia el propósito al cual nuestro deseo nos quiere llevar. Enseñar es reforzar la decisión de aprender, sin hacer como si se hubiera tomado de una vez por... No se trata de encerrar en el alumno en un concepto de un ser razonable y responsable que no le conviene a la mayoría de los adultos. Enseñar es más bien estimular en el alumno el deseo de saber. Solo podemos desear saber, leer, calcular mentalmente, comunicarnos en diferentes lenguajes, entender el ciclo del agua, si nos imaginamos cuáles serían los conocimientos y los usos que le podríamos dar a estos aspectos. Para la mayoría de los alumnos que tienen una relación confusa con la escuela y con el conocimiento, de nada les sirve que les prodiguemos ánimos, llamarles la atención, aplicarles estrategias de disciplina, de señalarles que es por su bien, para que se superen, porque más adelante comprenderán por qué era necesario que lograran ciertos conocimientos, ciertas competencias y habilidades, porque esto de ninguna manera les llama la atención. La competencia profesional debe ser apuntada más bien hacia dos recursos mucho más precisos. Por ejemplo, una comprensión y un cierto dominio de los factores y los mecanismos sociológicos, didácticos y psicológicos que se ponen en juego en el mantenimiento del deseo de saber, así como en la decisión de aprender. Por otro lado, considerar que las habilidades en el dominio de la transposición didáctica, de las situaciones, de las competencias, del trabajo sobre la transferencia de conocimientos, así como los recursos que ayuden a los alumnos a imaginarse dentro de las prácticas sociales para qué se les prepara y el papel que harán los conocimientos que las hacen posible. Si nosotros consideramos estos dos recursos, podríamos llegar a saber cuáles son los elementos que permitirían despertar en los niños el deseo por saber. Dentro de este logro nos maneja el autor diferentes competencias. De la segunda es aquella que señala que para poder lograr la implicación del alumno en el aprendizaje es necesario instituir un consejo de alumnos y negociar con ellos varios tipos de reglas y obligaciones. El trabajo, los conocimientos y el aprendizaje no tienen ninguna razón de ser de excluirse del consejo de una clase debido a los problemas disciplinarios. Más bien deben nacer como una forma de atender el aburrimiento y la ausencia de sentido dentro del trabajo escolar. El consejo de clase es un lugar donde se puede hacer posible hacerle frente abiertamente a la distancia que puede seguirse o sentirse entre el programa y el sentido que los alumnos le puedan dar al trabajo. Hay en cada clase un contrato pedagógico y didáctico, por lo menos de manera implícita, que rigen algunas reglas del juego en torno al conocimiento y que prohíbe, por ejemplo, que el profesor realice preguntas sobre cuestiones que todavía el alumno no va a manejar en el grado que se esté laborando, o preguntarle al alumno que él de manera frecuente esté señalando por qué estudia este contenido o cualquier otro. La relación que puede existir de manera legítima con el conocimiento se define por este contrato didáctico que ordena al alumno que tiene que ponerse a trabajar incluso si él no entiende la finalidad de la actividad. En el contrato didáctico se tiene de manera específica que el alumno identifica que su trabajo es
realizar las actividades y después descubrirá con cuál es la finalidad para realizarlas. Pensando en el deseo de saber y en la decisión de aprender, no es simplemente hacer una carta hecha para los alumnos, sino más bien tener una idea de lo que podría surgir si en un consejo de clase se dedicara a la tarea de convertir el trabajo en algo aceptable. Los poderes del grupo de clase se consideran y pueden representar un papel esencial de medición. La relación con el conocimiento se puede redefinir en cada una de las clases, donde se haga una verdadera negociación del contrato didáctico, donde que se suponga lo que se refiere al docente, la voluntad y la capacidad de que escuche a sus alumnos, los ayude a formular su pensamiento y que tenga en cuenta los comentarios que puedan expresar. Otra de las competencias que debe de manejar el maestro para poder organizar y implicar a los alumnos en su aprendizaje es que ofrezca actividades de formación con opciones. Esta competencia la podríamos en un momento dado darla como una minimización de importancia. Cada alumno es capaz de proponer actividades equivalentes en ciertos momentos. Por ejemplo, pedirle el tema de un texto o un dibujo o elección de un poema o una canción que se tenga que aprender o varios ejercicios de un mismo nivel. Esto es involucrar en los alumnos con las opciones de su formación. ¿Cuál es el propósito que se puede lograr con ese tipo de actividades? Van dentro de 4 hipótesis. La primera, estas opciones que se ofrecieron anteriormente corresponden a caminos distintos, pero que al final llegarán al mismo objetivo de formación en los alumnos. Otra hipótesis es que los profesores subestimen la importancia de estas opciones para sus alumnos y no se molesten en ofrecerla lo más a menudo posible, ya que ellos renuncian cada vez que esto les complique la vida. El estarle preguntando a sus alumnos qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer, qué actividades sugieren, prefieren en un momento determinado realizar las actividades, especificar el material necesario, la dificultad de seguimiento, la evaluación de esas actividades diferentes o problemas de justicia resultantes sin considerar la participación de sus alumnos. Otra de las hipótesis es que las opciones se concentren simplemente en las disciplinas secundarias. Otra hipótesis es que solamente se disponga si el profesor controle las implicaciones en términos de didáctica, de evaluación y de gestión de la clase, estas formas de participación y de integración del alumno en su selección de actividades. El sentido que se le pueda dar a una actividad para cualquiera depende mucho del carácter que se fue elegido. Si yo no participé, si yo no di mi punto de vista, esa actividad por sí misma no me llama la atención. El sentido que se le puede dar a una actividad va en relación a la posibilidad que hubo de elegir los medios, las etapas, el lugar de trabajo, los términos de las actividades, los compañeros con los cuales se pueda trabajar. La actividad de la cual un alumno no elige ningún componente de los anteriormente mencionados da por consecuencia que haya una poca involucración en la posibilidad de que realicen las actividades. Al estudiar los efectos de la organización del trabajo sobre esta dinámica psíquica, se demuestra que en ella se puede generar cansancio, estrés, insatisfacción, un sentimiento y sin razón que aumente cuando la organización del trabajo es rígido, cuando no da ni un margen a que se adapte a las tareas, a los ritmos de los niños, a sus cuerpos, a sus preferencias, a sus características y a su manera como ven las cosas. La diversificación sistemática de estas tareas supone problemas de gestión y de material que pueden convertirse en un aspecto prohibitivo. Más vale reconocerlos con realismo. Antes de chocar con estos obstáculos dentro del problema didáctico, el profesor no se debe de sentir separado entre un objetivo de aprendizaje y una actividad cognitiva considerada para servirle y los medios de enseñanza correspondientes. Con ello tendrá la tendencia a hacer un paquete que lo conduzca a dejarle muy poco margen de participación a sus alumnos. De hecho, la formación que reciben los docentes los acostumbra o familiariza
con actividades asociadas a capítulos del programa, más que a suministrarles competencias necesarias para que los alumnos puedan elegir o eliminar en un momento determinado actividades que vayan en función de un objetivo de formación. Otra de las competencias que nos maneja Parenao dentro de la posibilidad de implicar a nuestros alumnos en los aprendizajes es favorecer la definición de un proyecto personal del alumno. Recuerden que anteriormente mencioné que no todos los alumnos tienen especificado cuál es su proyecto de vida, porque va en relación a su contexto familiar, su contexto social. A veces las situaciones problemáticas en que viven no les permite saber qué pueden llegar a hacer a futuro. Entonces es importante que para que se puedan implicar en el aprendizaje, el maestro pueda trabajar con ellos para que definan ese proyecto personal. Evadirse físicamente no es fácil y cualquier tentativa se puede pagar caro. No se puede evadir mentalmente el soñar, la mirada perdida, charlar o mirar por la ventana, como le puede pasar a unos alumnos que no tengan claramente señalado cuál es su proyecto de vida. Pueden ir divagando, pueden ir demostrando una desinterés, una motivación baja por realizar las actividades porque no saben para qué les va a servir. A los alumnos, por el contrario, que tienen un proyecto personal, la escuela les va a ofrecer más ánimos, intereses, motivaciones y parecería que las actividades se van apegando de manera mágica a cada una de las actividades de su proyecto y les conduce de manera espontánea que lo que el maestro les da va justamente definido a la intención que ellos ya tienen marcada. Un primer aspecto de esta competencia consiste en identificar cuáles son los proyectos personales existentes que los niños puedan tener. Bajo todas sus formas, valorarlos y esforzarlos. El proyecto personal que un niño pueda tener no necesariamente está completo, es coherente y estable. Simplemente bastaría que nosotros como docentes hiciéramos una reflexión con ellos en base a su proyecto para quitarle una lógica de posibilidad. Esto no es el propósito, sino simplemente es hacerle saber al niño que ese proyecto que tiene especificado lo puede ir mejorando y modificando a través de su vida para encontrarle la posibilidad de lograr el triunfo. Este niño que lleva un proyecto a la escuela puede en un momento determinado tener diferentes características dependiendo el tipo de contexto familiar y social donde se desempeña. No se puede excluir de ninguna manera su deseo de saber que se desapareciera por los métodos ortodoxos del aprendizaje de la lectura que pueda el maestro en un momento determinado manejar. Los proyectos que los niños tienen son frágiles, no siempre son racionales, no siempre se pueden justificar, pero son los verdaderos motores de acción que el niño puede tener para despertar su interés y deseo de saber. El profesor pues tiene en esta situación el interés de recoger o de utilizar cada uno de estos proyectos que el niño tenga tal y como son, y si no le llevan demasiado lejos o no lo llevan hacia lo que la escuela quiere conducir a sus alumnos, puede participar o proporcionarles actividades que le lleven a una evolución de una forma concertada, de manera que los niños puedan crear proyectos más ambiciosos o más conformes con el programa de estudio. Al hacer hincapié en el hecho de que un proyecto, si no se tiene cuidado, puede convertirse en una nueva norma o en una nueva regla, y por lo tanto podríamos caer en una ficción, ya que construir su identidad y su vida considerada en una formación centrada en un proyecto es una relación con el mundo, entre otras cosas. Proyectarse en el futuro no tiene demasiado sentido en las sociedades donde la identidad no pasa de la realización de uno mismo y de la transformación del mundo. Volvemos a encontrar en gran parte que esta diversidad en el seno de nuestra sociedad, todas las familias no tienen en un momento determinado la misma capacidad de hacer y realizar proyectos. Esta capacidad está muy relacionada con el poder que uno puede ejercer en su propia vida y en la de otros. Por esta razón, los individuos y los grupos dominados apenas tienen medios de formar proyectos. Exigirle a un niño que se exprese o se dedique rápidamente a un proyecto personal es una forma de tener una violencia cultural,
ya que de manera involuntaria se manifiesta una falta de respeto a la diversidad de las relaciones que tengan los niños con el mundo. Es legítimo empujar a nuestros alumnos a hacerse preguntas acerca de su proyecto de vida, incluir su trabajo en una perspectiva que sea a mediano o a largo plazo. Quizás se trate de un objetivo mayor, el proyecto de vida, que en sí la escolarización básica. El volverse capaz de formar proyectos, realizarlos y evaluarlos es una condición con un camino largo y que sería injusto y poco eficaz hacer de ello un prerequisito para que se puedan alcanzar otros aprendizajes. Sino más bien el proyecto del alumno debería ser una construcción que le dé sentido al camino que debe de tomar para realizar cada una de sus actividades. Cada una de estas competencias, por lo tanto, requieren que el docente tenga conocimientos didácticos, pero también cuente con una gran capacidad de comunicación, que tenga empatía con sus alumnos, que respete la identidad de cada uno de ellos. Esto es lo que nos especifica el autor en relación al tema implicar a los alumnos en sus aprendizajes. Pues llegamos al término del comentario de esta lectura. Espero que haya sido de interés para ustedes. Cada una de estas son las nuevas competencias que nos maneja el autor Perrenot para que sea la forma de enseñar en la actualidad. Aquí nos da una pauta clave, cómo podemos guiar las actividades y considerar ciertos factores que permitan que el alumno se involucre y se implique en su mismo aprendizaje y en la realización de las actividades. No podemos descartar que hay una problemática muy grande en la falta de interés y de atención por cumplir las actividades, por realizar, por lograr aprender. Es importante que el maestro no piense que es perder el tiempo dedicándole a las actividades para despertar en los alumnos el deseo y la motivación para aprender. Estas son piezas claves para que verdaderamente el alumno pueda lograr el aprendizaje. Si tiene deseo por aprender y la motivación para lograrlo, entonces se podrá alcanzar todos los propósitos que el maestro tenga especificado. Entonces, les agradezco su atención. Nos vemos en la próxima transmisión, siempre trabajando con el propósito de apoyarles para que estén preparados en estas asesorías en línea, pudiendo llegar a cualquier parte de nuestro país con temas muy importantes que pueden servir sobre todo a los maestros que van a presentar su examen de oposición, y no descartando para todos aquellos maestros activos que les permita identificar alguna situación problemática que viven en las aulas y que pueden ir en relación a clarificar de acuerdo a los contenidos de las lecturas analizadas. Les agradezco su tiempo de visualización y quedamos en comunicación para los siguientes temas. Muy buenas noches.